Muy, pero muy buenos días para todos. Declarando siempre la cobertura, la gracia, el favor y la bendición de nuestro Padre eterno para con todos. Declarando un día extraordinario, una semana que comienza hoy llena de la bendición de Dios, su gracia, su favor, en cada una de las actividades que de alguna u otra forma nosotros realizamos. Bien, saludos para todos, un abrazo a todos los que ya comienzan a conectarse y los que de alguna manera se conectarán posteriormente, pero desde ya los saludo a todos, les doy un abrazo. Por ahí está Dinora, está Dora Gamarielo, Janet, Dinora desde Colombia. Un abrazo, Dinora, saludos a la familia. Bien, saludos a todos y bendiciones. Fíjense, hoy voy a hacer algo, si se quiere, metodológico. Voy a dar esa palabra. ¿Cuál es el fin de lo que hoy quiero? En primer lugar, atraer como un recordatorio de los temas que hemos venido hablando con anterioridad, con el fin de que afiancemos un poco la sapiencia, lo que hemos recibido, y darle, en segundo lugar, apertura a un nuevo tema. Voy a repetirlo. Con este recuento que voy a hacer hoy, cerramos el tema que hemos venido hablando de caminando o caminar en la palabra. Al mismo tiempo vamos a darle apertura a un nuevo tema que, como lo hemos dicho en varias oportunidades, siempre son una secuencia, siempre llevan ese matiz de secuencia con el fin de que se arraigue un poco la sapiencia, porque el conocimiento ya lo aprendimos, ya no es que se afiance el conocimiento, sino la sapiencia, y el conocimiento viene a través de la relación que usted tenga con la sapiencia. Si no tiene relación con la sapiencia, pues no hay conocimiento, simple y llanamente es algo que se queda en la mente, pero no, voy a usar la palabra, no embarga, no impregna el resto del cuerpo, sino que se quedó ahí. Fíjense, vamos a comenzar. Despacio, voy a hablar muy despacio. Le agradezco muchísimo a las personas que durante la semana me estuvieron escribiendo, haciéndome mención del tema que tocamos el domingo. Les agradezco muchísimo sus comentarios, les agradezco muchísimo inclusive sus observaciones. Pues para mí esa es la idea, ¿no? De que todos podamos, porque por este tiempo, en este momento yo no puedo de repente crear un feedback de ir y de venir, porque nos tomaría mucho tiempo. Bien, hermanos, fíjense. Preste atención porque voy a hacer un recuento de lo que yo considero más importante de los temas que del tema de caminar en la palabra, pero de los puntos que tocamos. Fíjense, en primer lugar, número 1, ser consciente, fíjense bien, ser consciente de nuestra medida de fe. Yo recuerdo a mi filósofo Mariana, que ella decía: ay, mijo, no te metas en camisa de 11 varas. Yo pues nunca lo entendí como niño. Después con el tiempo fui entendiendo que meterse en camisa de 11 varas es meterse en una dimensión que uno no maneja, y después que estamos adentro estamos todos asustados, algo así más o menos. Entonces,
Repito, ser consciente de nuestra medida de fe. Dice la Escritura que Dios nos dio una medida de fe. ¿Ok? Entonces, ser consciente de esa medida de fe con relación a la palabra que en nosotros se ha revelado. Ser consciente de nuestra medida de fe con relación a la palabra que en nosotros se ha revelado. ¿Por qué? Porque es en esta palabra en la que vamos a caminar, no en otra. Nosotros oímos los domingos y usted lo ve por las redes, cantidades de pastores instando. Y no es que eso está mal, no estoy criticando eso, pero instando a la gente a caminar en fe, a andar en fe. Pedro caminó en fe, se hundió. No se ahogó porque Jesús estaba cerca. Pero no, lo voy a decir de esta forma, no podemos caminar en la unción de otros, en el conocimiento de otros. No podemos caminar en la fe de otros. Cada quien tiene su propia medida. Y de eso tenemos que ser conscientes, porque de lo contrario estamos corriendo la carrera de otro, andando en el carril que no nos corresponde. Cada uno tiene una medida de fe y debemos ser conscientes de esa medida de fe. ¿Por qué? Porque es en esa medida de fe, en esa palabra, en la que podemos caminar, y con esa palabra, como lo dije anteriormente, del 1 al 10, si se te revela el 30%, muchacho, eres un genio. Con esa medida tú trabajas. ¿Ves? Pasa muchísimo cuando una persona está enferma. Llega el pastor, el apóstol, el ministro, y ahora mismo ponte de pie y camina y haz lo que no podías hacer antes, ahora. Entonces esa persona, influenciado de alguna manera, por así decirlo, bajo la influencia pastoral, la influencia evangelística, la influencia de ese ministro, esa persona intenta hacer lo que el ministro le está haciendo, y entonces puede ser que suceda, que se conjugue la parte psicoemocional y suceda algo que puede suceder, por supuesto, porque somos seres humanos, tenemos un poder de la palabra, tenemos muchas cosas. Eso puede suceder, pero esa persona va a ser algo muy temporal. ¿Por qué? Porque esa persona se está moviendo en la fe de otra persona, no en su medida. Quiero que entiendas esto porque es palabra de gracia. En la palabra de gracia nada se impone, todo se expone. ¿Ok? Entonces fíjate, ser consciente de nuestra medida de fe con relación a la palabra que en nosotros se nos ha revelado. ¿Qué es lo que se te ha revelado? Solamente tú lo puedes saber. Fíjate, podemos oír a grandes predicadores, oír excelentes mensajes, profundizar en teología, hermenéutica, homilética, en fin, podemos ser muy profundos en cuanto a la exposición de la palabra. Podemos oír inclusive grandes revelaciones, wow, tremenda revelación de esa persona, pero eso que dijo esa persona, ese teólogo, ese pastor, ese apóstol, coincide con mi nivel de fe, entra en ese espacio, en ese dikaios, donde solamente cabes tú. ¿Ves? Si tomamos conciencia de esto que yo acabo de decir, entonces nuestra vida dentro del Evangelio, en nuestro ministerio, va a haber mayor conciencia en la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia espiritual que en la parte emocional. Y podemos entonces marchar paralelamente, manejando hasta que lleguemos a controlar
nuestras emociones, canalizándolas a través de la sabiduría y la inteligencia emocional. ¿Lo ves? Fíjate ahora, muy bien a que escuchemos y oigamos teología y todo lo demás cosas, pero fíjate, se hace necesario, oído con esto, porque estoy haciendo un recuento, pero profundizando los puntos. Fíjate, se hace necesario, ¿cuál de todas esas palabras, de esa gran predicación, de esa gran teología o de esa gran revelación me ha impactado? Fíjate que estoy hablando de la palabra impactar, no de la palabra impresionar, porque un mensaje puede impresionarme el apóstol, puede impresionarme el pastor, y por ende me impresiona el mensaje, pero la impresión es temporal, la impresión se borra, especialmente, oído, cuando las circunstancias adversas llegan. Cuando las circunstancias adversas llegan, a las cuales me tengo que enfrentar, lo que me impresionó se borra. Pero lo que me impactó enfrenta la situación. ¿Ves? Entonces sería bueno que tú anotaras por allí, más que anotar en un cuaderno, anotarlo en tu mente, que es muy diferente la palabra que me impacta a la palabra que me impresiona. Porque la palabra que me impacta se queda conmigo, comienza a formar parte de mí, se cicatriza conmigo, mientras que la impresión se borra, es como un sello. Un sello puede ser borrado, una impronta jamás se borra. Entonces, ¿qué es lo que te ha impactado? Entonces, esa impronta en tu vida es con lo que tú vas a enfrentar cualquier situación. Pero si la enfrentas con lo que te impresionó, no lo vas a lograr. No vas a lograr manejar la situación. Te pongo un ejemplo fácil. Jesús fue la palabra encarnada. Eso significa que la palabra impactó a Jesús. Desde niño, él se dejó impactar con la palabra. Cuando vino la tentación, la enfrentó, la resistió, la manejó, la controló, la dominó, hasta que la hizo sucumbir delante de él. Cuando expresó, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces sí, él había sido impactado con esa palabra. ¿Cuál es la palabra que a ti te ha impactado? ¿Lo ves? Porque cuando se nos presenta un problema, lo que repetimos son versículos. He aquí que yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero comienzas a repetir versículos que no tienen eficiencia. ¿Por qué? Porque están saliendo de la boca de una boca circunstancial, no una boca impactada. Wow, pero quiero que esto se te revele, pues, porque si esto se te revela, te va a impactar. Pero si no se te revela, te puede impresionar, pero no sucede más nada. ¿Lo ves? Entonces voy a repetir el punto número 1. Trayendo el recuento de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Ser consciente de nuestra medida de fe. Consciente de nuestra medida de fe. Con relación a la palabra que en nosotros se ha revelado. ¿Por qué? Porque es en esa palabra en la que vamos a caminar, no en otra. Y ahora te estoy diciendo que podemos oír mucha revelación, mucha teología, conocer saber muchos textos bíblicos y muchas otras cosas,
Pero tenemos que diferenciar cuál es la palabra que realmente me impactó, la que va a formar parte de mí, va a formar parte de mi persona, de mi personalidad, y no la palabra que me impresionó, porque la palabra que me impresiona hoy se me borra mañana. La palabra que hoy me impacta y comienza a formar parte de mí, permanece en mí para siempre y es mi marca personal. Por eso digo, en las circunstancias la palabra que te impresionó se borra, pero en las circunstancias adversas la palabra que te impactó te enfrenta la situación, la resiste, la maneja, la domina, la controla hasta que la hace cesar. ¿Por qué? Porque es una palabra que es su marca, forma parte de la persona como tal. Y no la cantidad de versículos que el Señor no es con espada, no es con espíritu, es con su Santo Espíritu. Y comienzo a soltar una cantidad de versículos que si bien son bíblicos, que si bien forman parte de la palabra de Dios, no forman parte de la palabra que a ti de Dios que a ti te impactó, que forma parte de ti. Por eso estoy hablando de que tienes que ser consciente de tu medida de fe. Bueno, ya. Número 2. Haciendo el recuento. Número 2. Hablamos de Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, donde dijimos que Dios, fíjate bien, Dios activa nuestra fe. Dios activa nuestra fe dándonos a través de las Escrituras cosas fundamentales, tales como las que originalmente le dio al Señor a Adán. Él activa nuestra fe. Por lo menos en el caso de Adán, él activó su fe. Adán no sabía ni lo que era fe, ni nada de eso, porque sin embargo, yo puedo deducir hoy que él activó su fe, así como la activa en nosotros, con 3 palabras. Número 1, cuando nos da permiso para hacer. Nos da permiso para hacer, como le dijo Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Le dio permiso, una permisología. Aquí tienes permiso para comer de todo el árbol. Si un gorila te pregunta por qué quieres comer mango y él dice, bueno, porque necesito más azúcar. Pero tengo permiso del Creador. Pero también nos da una prohibición cuando le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Fíjate, primero le da permiso que de todo, menos de, viene el permiso, viene la prohibición y luego viene la advertencia. Cuando le dice, para lo que vamos a hacer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, visto de la forma que le estoy dándosela en este momento, Dios activa nuestra fe con estas 3 frases. Primero, nos da permiso. Segundo, nos prohíbe. Y tercero, nos advierte. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la mala interpretación de la gracia? La mala interpretación de la gracia, se ha creído que la gracia es un bochinche, es un desorden, nada más alejado de la realidad. Y lo vamos a ver un poco más adelante, pero nada más alejado de la realidad. El perito arquitecto de la gracia dijo claramente, y lo dejó establecido, todo me es lícito. Es decir, tengo libertad para hacer, tengo permiso. Tengo permiso. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas.
El hombre estaba claro. Sé lo que es lo que es un permiso, sé lo que es una prohibición y sé lo que es una advertencia. Y en gracia yo me manejo. Dios activa mi fe con permiso, dándome autoridad para hacer. Todo me es lícito. ¿Ok? Hay prohibiciones, lógicamente, y hay advertencia. Entonces yo, en gracia, escojo. Tengo la libertad para escoger. Número 3. Sobre la base de este nivel de fe del cual estamos hablando, se genera algo que se llama obediencia. Oído, una obediencia que no se impone, es una obediencia que se aprende, como lo aprendió Jesús. No es una obediencia que se impone, tienes que obedecer porque la Escritura dice. No es impuesta, ni Dios te la impone. ¿Lo ves? Por supuesto, si te leemos el antiguo pacto, dice, si obedecieres y oyeres al Señor tu Dios, tal y que se yo, este lo otro, Condicional. Pero recuerda que estamos ahora en un pacto incondicional. Entonces, la obediencia no se impone en este nuevo pacto. ¿Ves? La obediencia se aprende, como la aprendió Jesús. Ahora bien, vamos al número 4 ahora. Luego, en la medida que nos movemos y caminamos según el nivel de fe que genera la obediencia, entonces viene algo que se llama conocimiento. ¿Lo ves? ¿Viste la secuencia? ¿Ves? Conciencia de cuál es mi nivel de fe. Conciencia de que se me da permiso, se me prohíbe y se me advierte. Saber y entender que en mi nivel de fe debo aprender la obediencia, no se me impone, sino que simplemente yo la aprendo. Y sobre la base de lo que yo aprendo en la obediencia y camino en ella, viene el conocimiento. ¿Viste la secuencia? Mijito, tienes que aprender. Y sobre la base de ese conocimiento que está fundamentado en la relación íntima, como ya lo vimos con anterioridad, está fundamentado en la relación íntima, que en el caminar de la obediencia aprendida, en el caminar de nuestra obediencia aprendemos, viene el conocimiento porque comenzamos a tener relación íntima con esa palabra que me impactó. Alguien puede preguntar, pastor, pero si una palabra me impresiona, ¿puedo permitirle que me impacte? Por supuesto. Puedes pasar de un nivel. Pero si te quedas con ella nada más, con la que te impresionó, como aquello, oh, tremenda palabra, oh, y te quedaste ahí, entonces la palabra quedó en la impresión, quedó en tu mente. Pero si te impacta, forma parte de ti, se convierte en una marca, en lo que podríamos decir una marca personal. Es esta palabra, con esta palabra me voy a enfrentar las circunstancias. Número 5, hablamos en esa oportunidad, ¿conocimiento de qué? ¿Cuál es el conocimiento? ¿De qué debo tener conocimiento? ¿Con qué debo interrelacionarme? Debo tener ese fundamento, esa relación íntima. ¿Con qué? Estamos en gracia. Y yo les dije, según Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 19, que lo pudieras leer, tener conocimiento de su voluntad. Esa voluntad que está sobre la base de lo que es la sabiduría y la inteligencia espiritual. 2, de Dios. Tener conocimiento de Dios, de Dios.
3, tener conocimiento de que somos aptos para participar en la herencia de los santos en luz. 4, trasladado, esto es importantísimo, tener conocimiento de que hemos sido trasladados del reino de su amado Hijo, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Se produjo un traslado, un arrebatamiento. Te quitaron de un lado y te colocaron en el otro. De eso se trata, saber eso, tener ese conocimiento. 5, tener el conocimiento de que Cristo es la imagen del Dios invisible. 6, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Pero pastor, la iglesia no, genéricamente se ha expresado y se ha dicho que la iglesia es el cuerpo. Y yo le digo, yo con toda responsabilidad, que el cuerpo está en la iglesia. Porque el cuerpo lo forman los escogidos, los elegidos, y a lo largo del tema vamos a ir aprendiendo qué es una cosa y qué es la otra. Fíjate, que en Él fueran creadas todas las cosas. Ese es el conocimiento que yo debo tener. Que en Él todas las cosas se subsumen. Que en Él está toda la plenitud de la deidad. Eso es el conocimiento que debo tener. También debo diferenciar el Jesús de Nazaret con el Jesucristo. Debo diferenciarlo porque, claro, genéricamente digo, bueno, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. No, Jesucristo no murió en la cruz del Calvario, murió Jesús. Cristo no muere, Cristo es una unción, Cristo es eternidad. Jesús como hombre era temporal, por eso tuvo que morir. Otra de las cosas, como número 6 creo, otra de las cosas que debemos saber o tener conocimiento es que se nos entregó un reino. Nosotros andamos por ahí, hay que manifestar el reino de Dios, hay que implantar el reino de Dios. ¿Cuál reino? ¿De qué reino me hablas? ¿Ves? Vimos la semana pasada de que ese reino, basándonos en Marcos, el reino se ha acercado. Pero después Jesús le enseñó a sus discípulos que cuando oraran pidiendo el reino. Después Jesús habló de que el reino ha llegado. Después Jesús habló de que el reino se nos ha sido dado. Y después Jesús habló de que el reino estaba entre nosotros. Pero después Jesús mismo habló, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en esa persona que me ama. Entonces ahora, si Él era el representante del reino y Dios es el reino, entonces vinieron el Padre y el Hijo en la persona del Espíritu Santo y moraron en un cuerpo. Por lo tanto, Pablo pudo decir con revelación que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si el reino vino, cuando vino el Espíritu Santo, significa que el reino está ahora en nosotros. ¿Lo ves? ¿Viste la secuencia? ¿Ves? Si me quedo con Marco, el reino se ha acercado. Si me quedo en la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, estaré pidiendo el reino todo el tiempo. Si me quedo con los fariseos que culparon a Jesús de que echaba fuera a los demonios, si me quedo allí, entonces el reino ha llegado. Si me quedo cuando Jesús habló con las personas que le dijo, el reino no vendrá con señales, ni los dirás, verlo aquí, verlo allá, me quedaré en el reino entre nosotros. Pero si voy más allá y profundizo las palabras de Jesús, que nos dice, el que me ama, mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. ¿Ves? Haremos morada en él. Y cuando yo entiendo eso, digo, ¿y el Espíritu Santo vino o no vino? ¿O lo estamos esperando? Porque yo oigo mucha gente diciendo, Espíritu Santo, ven y apodérate de mí. Cuando el Espíritu Santo ya vino.
Somos nosotros los que no le hemos dado entrada, pero Él vino. Entonces, si el Espíritu Santo vino y con Él vino el reino, y el Espíritu Santo vive en mí, yo soy templo y morada del Espíritu Santo, entonces quiere decir que yo soy el portador del reino, por darle ese nombre, aunque yo hago una diferencia entre ser portador y ser titular, son dos cosas distintas, así como hago diferencia entre el llamado, el escogido y el elegido. Hago sus diferencias semánticas y espirituales. Entonces, cuando yo veo todas estas cosas, entonces yo debo tomar conciencia, o sea, la conciencia en el conocimiento de la sabiduría y la inteligencia espiritual me hace automáticamente rechazar la religiosidad, el misticismo, lo mítico, y comienzo a tener una posición más clara, más específica, y sé en qué estoy caminando. Bien, otra de las cosas que vimos está dentro de nosotros, ¿para qué? Como número 7, creo que ese es el punto. El reino de Dios ahora está dentro de nosotros, ¿para qué? Bueno, yo dije, entre otras cosas, que el reino de Dios está para que lo anunciemos. Ay, que vamos a anunciar el evangelio pentecostal, el evangelio libre, el evangelio presbiteriano, el evangelio metodista, el wesleyiano, el luterano. ¿Cuál? El calvinista. ¿Cuál de tantos evangelios voy a predicar? Amigo, el evangelio del reino. Como dijo Pablo, todo el consejo de Dios. Todo lo que sea útil y pertinente, todo lo que implique los principios del reino, todo lo que implique la gracia de Dios alejada de la religiosidad y de acuerdo a la revelación, esto es importante, fíjate, de acuerdo a la revelación y la revelación que cada uno ha recibido conforme al conocimiento que es sobre el fundamento de la relación íntima que usted recibió. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Cuando tú ves el evangelio de esa forma, hermano, se acaban los ritos, se acaba el ritualismo. Bueno, en ti, no es que lo acabas, porque mientras exista el hombre existirá el ritualismo, el misticismo y todo lo demás. Como una persona en estos días bromeando, pero como yo no bromeo, y las bromas las digo en serio, dijo algo de que hay que sacar el mal del cuerpo de las personas, algo así, pero lo dijo, y yo le dije lo siguiente, bueno, si sacas el mal, sacas el bien también. No, pero ¿por qué voy a sacar el mal y el bien? Bueno, porque forman parte del mismo fruto. Si tú echas fuera el mal, estás echando fuera el bien. ¿Por qué? Porque es el mismo fruto. Recuerda que es el fruto del árbol del bien y del mal. No es un árbol del bien que da frutos para bien y un árbol del mal que da frutos para el mal. Es un solo árbol con un solo fruto. Es un solo hombre con un solo fruto. Si echo fuera el mal, echo fuera el bien. Para no echar afuera ni el mal ni el bien, debo conocer los principios del reino. Es decir, cuando yo manejo principios, entonces me convierto en un justo delante de Dios. Y cuando ando en justicia, entonces estoy andando en lo que es el reino de Dios. Ok. Dicho esto, pastor, ¿cómo vamos a llamar el tema que hoy vamos a
a introducir, porque yo les dije, les voy a dar un recuento de todo lo antes dicho para tener esa claridad en nosotros, empezando con la conciencia. Entonces, hoy voy a hacer una introducción al nuevo tema. Ese nuevo tema lo voy a llamar fluyendo en el reino. ¿Viste? ¿Por qué fluyendo, pastor? Porque tú tienes que dejar que el reino fluya. Tú tienes que dejar que el reino fluya. ¿Por qué? Jesús dijo, el último y gran día de la fiesta, Jesús poniéndose de pie dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego la nota que hace el apóstol Juan allí dice, esto decía del Espíritu Santo que había de venir, porque aún el Espíritu Santo no se había manifestado. Entonces, si estamos hablando de que Espíritu Santo y reino son, no voy a decir sinónimos, pero de repente a antónimos tampoco, sino sinónimos. Bueno, vamos a dejarlo por ahí que la palabra no me llegue en este momento. Entonces, parónimos. Entonces, uno guarda relación entre sí, pero tiene una profundidad mayor que la otra. Entonces, si el Espíritu Santo es como un río, el reino es como un río, y si es como un río, hay que dejarlo fluir. ¿Cómo lo dejo fluir? Entendiendo lo que es el reino. Te hago la introducción por el tiempo. El próximo domingo vamos a profundizar esto de cómo fluir en el reino. ¿Cómo, pastor? ¿Usted me puede ayudar? Claro, te voy a orientar. Tú recibes, te dejas impactar y con lo que te dejes impactar, comienzas a fluir. Fíjate. En Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo, escribiéndole a los romanos, está, no voy a decir confrontando, pero tratando en su sapiencia de aquel entonces de resolver un conflicto entre los romanos, que si comen carne, que si no comen, que si beben vino, que si no beben vino, que si mejor es tomar agua, que si toman esto, que si toman lo otro. Entonces había un conflicto. Y Pablo, gracias a su sabiduría y a la revelación dada por Dios a su vida, él no le gustaban los conflictos. No es como otros que hoy día yo los llamo los paparazzis del reino, porque andan buscando son las fallas de los predicadores para caerles encima. Y dijo esto, y sacan muchas veces la palabra de ese pastor, sea quien sea, porque yo aquí no estoy defendiendo ni al uno ni al otro, simplemente estoy diciendo que sacan de contexto la palabra y ellos se vuelven un youtuber, porque el afán de hoy día no es qué es lo que estás diciendo, sino que lo que yo te diga se vuelva viral. Porque al volverse viral comienzo a ganar plata. ¿Ves? Entonces, perder la conciencia de que con todos los errores que puedan tener otros, yo los recibo como mis hermanos. Porque esa es la gracia de Dios. Entonces, yo no ataco. Me pueden atacar y yo lo que hago es defenderme y sacarme los golpes. Porque me sé defender. Espiritualmente y físicamente también. Entonces, ese tipo de cosas. Fíjate. Entonces, en ese conflicto, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Dijo, mira, es que el reino de Dios no consiste en comidas. O sea, si tomas vino, si no tomas, si comes carne o no comes carne, si comes lechuga, si eres vegetariano o no eres vegetariano. Ese no es el reino de Dios. O sea, estamos materializando algo que es netamente espiritual. Que al ser espiritual se maneja en principios espirituales y universales
que superan la acción, la metodología, la interpretación humana. Entonces Pablo le dice, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, no importa lo que comas, no importa lo que bebas, no importa cómo actúes, si convertimos la simbología de la comida y la bebida como algo que fuera de alguna manera intoxicar el espíritu, entre comillas. Y dice, sino que consiste en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Viste? Fuera de juegos. Pablo marca y dice, mira, se acabó esto, hermano. Aquí dejen la rochela. El reino de Dios consiste en justicia, en paz, en gozo, en el Espíritu Santo. Ahora, no conforme con eso, el apóstol Pablo escribe a los corintios, que también tenían otro conflicto, porque el apóstol Pablo anduvo resolviendo conflictos gracias a Dios por la revelación. ¿Tú sabes cómo resolvía Pablo los conflictos? Con revelación. Cada vez que se le presentaba un asunto, él esgrimía lo que se le había revelado y lo aportaba. ¿Te quedó claro, pastor, que me estás escuchando? Ministro del Señor. ¿Viste? Se te presenta una situación en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. No esgrimas soluciones humanas. Esgrime una solución por revelación de la palabra que te impactó, que te marcó, que formó parte de ti, que forma parte de tu marca personal. Esgrímela y con esa resuelve, que eso fue lo que hizo Pablo. Y Pablo luego dice también a esta gente, le dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Ahí había un problema de palabras, de semántica. Bueno, pero es que él no dijo buenos días. Él dijo buenos días cuando eran las 6 de la tarde. Bueno, porque a lo mejor él estaba en Australia. Por eso fue que dijo buenos días, porque son 12 horas de diferencia, tal vez un poquito más, y eran las 6 de la tarde aquí en Venezuela. Y él cuando te escribió te dijo buenos días porque eran las 6 de la mañana en Australia, por decir algo. Entonces entraban en conflicto por palabras, por semántica. Y Pablo le dice, mira, ¿sabes cómo es la cosa? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y poder es una facultad. ¿Ves? No consiste en palabras, consiste en una facultad que tú tienes, en permiso, en prohibición y en advertencia. En eso consiste el reino. Pablo, a través de la revelación. Ahora fíjate, hay algo bien interesante que quedó establecido en Juan capítulo 36, Juan capítulo 36, capítulo 18, versículos 36 y 37. Quedó algo bien establecido. Otro conflicto. Sí, cada vez que se presentaba un conflicto se escribía el reino. ¿Por qué? ¿El conflicto con quién era? Jesús ante Pilato. Capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Jesús ante Pilatos. Se comenzó la cuestión, Pilato no entendía qué había hecho este hombre. Este hombre era un noble, la mujer no había podido dormir la noche anterior. Y entonces el hombre tenía un conflicto interior y un conflicto exterior. El conflicto interior es que él sabía que ese hombre era inocente. El conflicto exterior es que era político. Y dependía del voto, de agradar a las multitudes. No dependía de sus convicciones. Él estaba convencido de que ese hombre era justo. Pero sus compromisos, por así decirlo, humanos, sus compromisos, no lo dejó actuar conforme a su convicción interna, sino conforme a
la manipulación humana. Ojo con eso, mis queridos pastores y amigos. Ojo con eso. Entonces, fíjate, Dios, cuando hay el conflicto, Jesús le dice, mira, ¿sabes qué, Pilatos? Hay un asunto que tú no sabes y te lo voy a dar a entender. ¿Cuál es? Mi reino no es de este mundo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vendrían a pelear por mí para que yo no fuera entregado a los judíos, que es con lo que tú te quieres congraciar. ¿Ves? Tienes una convicción, pero también tienes un deseo de congraciarte, de que te aplauda el hombre. Entonces nosotros muchas veces dejamos el principio de Dios para permitir congraciarnos con el hombre, y al congraciarnos con el hombre, así estemos con las manitos así, mira, oh, aleluya, aleluya, como he oído mucho que son apóstoles revolucionarios, antiimperialistas, no sé qué estarán diciendo ahorita. No sé qué estarán diciendo ahorita. Y hay otros que no eran ni del uno ni del otro y ahora ya están para este lado también. O sea, ¿dónde está la dignidad ministerial? Entonces, mi reino no es de este mundo. Si el reino de Jesús no era de este mundo, ¿qué reino estamos predicando nosotros? Que lo queremos acomodar con el mundo. ¿Qué reino estamos predicando nosotros? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se llama el tema? Que hoy le estamos dando la introducción y el próximo domingo lo vamos a darle curso. Se llama fluyendo en el reino. Porque para fluir en el reino, necesitas tener todo lo que dije antes. Conciencia, revelación, obediencia y todas las demás cosas. Basándonos en lo que dijo Pablo, Jesús fue representante del reino. Y Jesús dijo, empoderándose, no sé si dije bien la palabra, una palabra, en Cristo, en la eternidad, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aquí hablando con este señor, le dice, ¿sabes qué? Yo para esto he venido, le dice a Pilatos, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que cree en mí ama la verdad. Y el que ama la verdad viene a mí, viene a este reino. Entonces yo pudiera decir en este momento, simple y llanamente deduzco, conformando lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo, lo siguiente. Digo entonces que el reino de Dios no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en palabras huecas, por supuesto, sino consiste en justicia, en paz, en gozo, en poder y en verdad. ¿Ves? Me muevo en la justicia. Soy claro, soy diáfano, me considero un Micaíos. Sé lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé lo que es el gozo. El gozo no es andar riéndose ni echando chistes como algunos andan por allí, no. El gozo es otra cosa. El gozo es lo que te mantiene firme en medio de las tribulaciones. Ese es el gozo. Poder. Después vamos a desglosar todo eso. Y verdad. Si yo me muevo en verdad, poder, gozo, paz y justicia, yo me estoy moviendo en el reino. Si eso está dentro de mí, entonces yo comienzo a fluir en el reino. ¿Te das cuenta? Y cuando yo fluyo en el reino, entonces me puedo mover en lo que yo como pastor he aprendido, las dimensiones del reino, que las vamos a ver paso a paso, no en profundidad, pero sí grosso modo, porque en profundidad, hermano,
me tomaría mucho tiempo, pero para que tengamos una idea, ¿cómo funciona el reino, pastor? ¿Cómo sé yo que estoy fluyendo en el reino, Dios mío? Porque la verdad que ahora me puso en 3 y 2, porque eso de justicia, de paz, de gozo, de poder y de verdad, no, yo soy más mentiroso, pastor. Bueno, si eres mentiroso, ¿tú te crees que los gobernantes del mundo, para no hablar de Venezuela nada más, aquí en Venezuela son unos fenómenos? Aquí en Venezuela hicieron posgrado, PhD en mentiras, los gobiernos de este país. Entonces, como ya yo sé cómo son, entonces yo me pregunto, ¿me estaré yo moviendo en las mentiras del reino temporal de este tiempo en mi país o en cualquier país del mundo? Entonces yo reviso, ¿se están moviendo en justicia? Respuesta, no. Vamos a hacerle un examen aquí rapidito. Vamos a hacerle un escaneo. Vamos a escanearlos. A todos los gobiernos del mundo, pero principalmente el de Venezuela, que es donde yo habito. ¿Se mueven en justicia? Respuesta, no. ¿En paz? Respuesta, no. Viven siempre en conflicto. Ahora hay conflicto entre ellos mismos. 3. ¿Se mueven en gozo para enfrentar las circunstancias? Respuesta, no. ¿Se mueven en poder? El poder de ellos, que por supuesto es temporal. ¿Se mueven en verdad? Respuesta, no. Por lo tanto, escaneo y digo, no está fluyendo el reino de Dios en ellos. Por lo tanto, no me adapto a ellos, ni acepto, ni recibo sus lineamientos. ¡Punto! A menos que esté esperando aplausos, como el caso del señor Pilatos. Sabía que era justo, sabía que era la verdad, sabía que tenía paz, sabía que tenía justicia. Ajá, pastor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo funciona el reino? ¿Cómo fluye el reino en mi vida? Y aquí te dejo esto hasta el próximo domingo. ¿Cómo fluye, pastor? 5 cositas. Aparte de las que ya te dije, justicia, paz, gozo, poder. En esto consiste el reino. Pero ¿cómo fluye en mi vida? 1. En carácter. Nosotros creemos que carácter es pegar 4 gritos. Carácter es una formación. No se hereda. Ay, ese muchacho sacó el carácter de su papá. No, eso no se hereda. Eso no se hereda. Carácter es una formación. 2, autoridad. Tiene que haber autoridad. 3, gobierno. Tiene que haber un gobierno propio en cada persona. 4, orden. Donde hay desorden, hermano, ahí no hay reino por ningún lado. Ahorita mi esposa me dice, bueno, ya sabes, cuando te quiten la camisa, ya la estoy oyendo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo fluye el reino? En varias dimensiones, pero yo te voy a mencionar solamente 5. 1, carácter. 2, autoridad. 3, gobierno. 4, orden. 5, que pareciera lo más sencillo. ¿Sabes cuál es? Lenguaje de reino. Tú sabes cuando una persona fluye en el reino, cuando tú le oyes su lenguaje. En los momentos difíciles, tú los oyes hablar. Tú oyes su lenguaje. Mira, en un momento de emoción uno puede decir muchas cosas, pero luego corrige. Hermano, mira, el lenguaje del reino es una de las cosas, una de las dimensiones en las que fluye el reino de Dios. Y si nosotros fluimos en él, estaremos acomodando muchísimas cosas. Fluir del reino. Jesús, te voy a poner un ejemplo. Cuando le hablaron de la enfermedad, por decir un ejemplo cualquiera, cuando le hablaron la enfermedad de
el señor Lázaro, él dijo, esa enfermedad no es para muerte. Fluyó el reino. Y el hombre se murió. Es decir, que la palabra que él dijo no tuvo poder. Sí tuvo. Pero quería sacarlo de la muerte. No es para muerte, es para resurrección. Cuando tú tienes lenguaje de reino, tú adviertes y sabes cómo resucitar cosas que por supuesto formen parte de la voluntad de Dios, pero que tú sabes, como tú tienes lenguaje de reino, estás hablando el lenguaje del rey. Para hablar el lenguaje del rey y tener lenguaje de reino, se necesita una sola cosita: intimidad con el rey. Y cuando tienes intimidad con el rey, hablamos lenguaje de reino. Cuando tú tienes intimidad con el rey, se te revelan los principios. Entonces tienes principios de reino. Puedes aplicar justicia, puedes aplicar gobierno, carácter, puedes aplicar orden, porque los principios de Dios te dan, los principios del reino te dan todas esas cosas. ¿Qué más puedo decirte? Muchísimas otras cosas que te las diré el próximo domingo con esta secuencia que estamos comenzando hoy. Cerramos un ciclo y le dimos apertura a otro, pero que es como una secuencia. Caminar en la palabra y ahora fluir en el reino. Te declaro muy bendecido bajo cobertura divina, que la gracia, el favor de Dios, Padre Todopoderoso, esté en tu vida. Que esta semana sea una semana exitosa, llena de esa gracia, de ese favor de Dios. Que esta semana puedas lograr todo aquello que no lograste en la semana anterior. Que puedas cerrar negocios, cerrar contratos, cerrar muchísimas cosas que de repente no lograste, pero que le diste esa apertura. Y las que no cierres, dale apertura. Comienza a creer que en ti fluye el reino de Dios. Deja de estar pidiendo el reino, ya el reino está en ti. Deja que fluya. Y en la medida que él fluya, se irá implantando, él mismo se irá acomodando, porque él es el que fluye, no tú, él dentro de ti. Déjalo fluir, déjalo salir, déjalo ser. Te declaro muy bendecido. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por haberte conectado. Gracias a todos por apoyarnos en este ministerio de redes. Bendecidos todos. Fuerte el abrazo.